Hola muchachos y bienvenidos a este tema de serie de Maclaurin. La serie de Maclaurin nos sirve para aproximar el valor de una función. Ahora, yo voy a tener una función y voy a armar la serie de Maclaurin de esa función. ¿Cómo lo voy a hacer? Supongamos que tenemos una función f de x. Puede ser cualquier función, ¿no? Puede ser un seno de x, puede ser un e a la x, puede ser un x más cuadrada más 3x más 1, ¿sí? Puede ser alguna función. Ahora, la serie va a estar hecha de n términos, ¿no? Puede tener tantos términos como nosotros necesitemos. ¿Cómo vamos a ir obteniendo cada uno de los términos? Pues fíjense, el primer término yo voy a agarrar la función y la voy a evaluar en 0. ¿Sí? Supongamos que la función es x más 3, pues la evalúo en 0. Recuerden que evaluar voy a cambiar el valor de x, va a ser 0 más 3. La función evaluada en 0 vale 3, ¿no? Es un ejemplo. Entonces ya va a ir variando de función a función. Entonces aquí yo obtengo el primer término de la función. Luego, si yo quiero obtener el segundo término de la función, voy a derivar mi función. Fíjense que aquí tengo la primera derivada. Derivo mi función, la evalúo en 0 y el valor que yo obtenga aquí lo multiplico por x. Y ya voy a tener el segundo término. Para el tercer término, pues yo voy a sacar a la derivada, le voy a sacar la segunda derivada. La voy a volver a evaluar en 0 y lo que me dé va a ir aquí. Y ese valor pues se va a multiplicar por x cuadrada y lo voy a dividir entre 2 factorial. 2 factorial ¿a qué es igual? 2 factorial es igual a 2 por 1. Luego si necesito otro término, ¿de qué depende que necesite más o menos términos? De qué tan exacto yo quiera llegar al valor que quiero aproximar. Entre más términos tenga, más aproximado va a ser mi resultado. Y eso lo vamos a ir sacando viendo el error tolerable que podamos tener. Si todavía estamos en un error muy grande, pues le agregamos otro término a la serie y volvemos a encontrar el valor. Pero pues primero tenemos que tener armada la serie. Entonces, para el tercer término, fíjense que es la tercera derivada. Saco la tercera derivada, la evalúo en 0. Lo que me dé va a ir aquí multiplicado por x cúbica sobre 3 factorial, ¿a qué es igual a 3 factorial? A 3 por 2 por 1. Ya con esto pueden intuir que 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Eso es el factorial. Y así nos vamos a ir hasta n términos, ¿no? Fíjense donde n pues es la derivada, ¿no? Tenemos la derivada n evaluada en 0, lo multiplicamos por x a la n. No, si tenemos la octava derivada, sacamos la octava derivada, evaluamos en 0 la función, multiplicamos por x a la 8 y dividimos entre el 8 factorial. Y así nos vamos a ir yendo. Entonces, esta es la forma básica de la serie de Maclaurin. Lo único que va cambiando es que vamos a ir evaluando la función en 0 y sus derivadas en 0. Pero toda esta parte, ¿sí? La x cuadrada sobre 2 factorial, x cúbica sobre 3 factorial, pues se mantiene. Ahora vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a armar la serie de Maclaurin para una función. Vamos a encontrar la serie de Maclaurin para la función e a la x. Yo voy a armar la serie para esta función e a la x. Entonces, vamos a poner aquí e a la x, a que es igual. Vamos a ponerle unos 4 términos, nada más para que se entienda. Ahora, para el primer término, yo voy a evaluar esta función en 0. F evaluada en 0 es e a la 0. Y e a la 0 me da 1. Entonces, aquí va el valor de 1. ¿Ok? Más. Voy a encontrar el segundo término, me dice, saca la derivada y evalúala en 0. ¿Ok? Vamos a sacar la derivada de esta función.
La derivada de e a la x es e a la x, es ella misma, es e a la x. Nos queda la misma función, esa es su derivada. Y evalúa tu derivada en 0. Bueno, la evalúo en 0 y pues ya sabemos cuánto me da e a la 0. Me va a dar 1. 1 por x, x. Ok, vamos con el siguiente término. Más, saca la segunda derivada y evalúala en 0. La segunda derivada sería la derivada de la derivada o la derivada de la primera derivada. Entonces la derivada es e a la x. La función es e a la x, su derivada es e a la x. Si la vuelvo a derivar, creo que ya sabemos qué vamos a sacar. ¿Sí? Es ella misma, e a la x. ¿Sí? Es el caso particular de esta función. No siempre va a pasar esto, pero para esta función está pasando. Entonces yo evalúo la segunda derivada y creo que ya sabemos cuánto nos va a dar. 1. ¿Sí? Este valor, f, segunda derivada de f0, vale 1. 1 por x cuadrada, x cuadrada, sobre 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1, 2. Y de aquí ya podemos intuir lo que sigue. La derivada de e a la x siempre va a ser e a la x. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta derivada va a ser e a la x. Entonces siempre vamos a tener e a la x. Evaluada en 0 siempre nos va a dar 1. Entonces siempre que saquemos la derivada del orden que sea, evaluada en 0 nos va a dar 1. Pues entonces ya no lo vamos a hacer. ¿Para qué? Ya sé que me va a dar 1. Entonces este valor, la de la tercera derivada evaluada en 0, yo ya sé que me va a dar 1 por x cúbica, pues es x cúbica. Sobre el factorial de 3, 3 por 2, 6, 6 por 1, 6. Si le queremos agregar otro término, pues yo ya sé, ¿no? Que sería la cuarta derivada evaluada en 0, la cuarta derivada va a volver a ser e a la x, evaluada en 0 va a volver a ser 1, multiplicado por x a la cuarta, sobre el factorial de 4. Que el factorial de 4 sería 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12 por 2, 24 por 1, 24. ¿Okay? Y si seguimos, pues ya nos dimos cuenta cómo podemos armar esta serie, ¿no? Entonces es un ejemplo muy sencillo porque da la particularidad de que pues la derivada de e a la x siempre es e a la x y pues siempre evaluada en 0 me da 1, entonces ya es muy fácil armarla. Ya para otras funciones ya puede ser un poquito más complejo si va cambiando la derivada, pero regularmente analizamos o lo vemos con funciones que por ahí tienen un cierto patrón que se va repitiendo y es más fácil intuir los términos. Entonces vamos a dejarla aquí, vamos a dejarla con estos 1, 2, 3, 4, ya tenemos 5 términos. Y ahora, ¿qué puedo hacer yo con esto? Pues puedo encontrar el valor de la función para un número determinado. Vamos a suponer que yo quiero saber cuánto vale la función evaluada en 0.5, ¿no? Entonces yo quiero saber cuánto vale e a la 0.5. Entonces simplemente voy a ir cambiando, por ejemplo, agarro estos 4 términos y donde está la x, pues x cuánto vale, aquí lo tenemos, vale 0.5. 0.5. ¿Qué hago? Agarro mi x y lo cambio aquí, 0.5, 0.5 al cuadrado sobre 2, 0.5 al cubo sobre 6, 0.5 a la cuarta sobre 24, hago las operaciones, los sumo todos los valores y me va a dar un valor aproximado al valor real de e a la 0.5, que este valor lo podríamos obtener en la calculadora muy fácilmente. Pero pues eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más era ver cómo armar la serie, en qué consiste la serie y cómo la podemos armar para una determinada función. Entonces, por el momento sería todo y más adelante ya veremos otros ejemplos.